Amada Iglesia en el Señor, paz a todos vosotros. Sean todos bienvenidos a este momento de meditación en el que vamos a escudriñar las Escrituras para buscar algunas respuestas que el Señor nos da acerca de diferentes temas. Pero antes de eso, hermanos, quiero pedirles que me acompañen a una pequeña oración para pedir la guía del Señor. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre y buen Dios que moras en las alturas, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, venimos delante de usted, elevando nuestras súplicas, Padre, pidiéndole, Señor, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros equívocos que nosotros cometemos a cada instante de nuestra vida. Padre bueno, perdone, Señor, esas faltas que a cada instante nos aquejan. Como seres humanos, Señor, nosotros ofendemos en pensamiento, en obra y en palabra, Padre bendito. Señor, que esto no sea un tropiezo, Señor, para que nuestra súplica llegue hasta el trono de su gracia. Padre bendito, gracias por todas esas misericordias de las cuales nosotros gozamos de parte suya, Señor. Y le pedimos que en este momento, Señor, de meditación, sea usted, Padre, el que hable a través de mí para llegar, Señor, hacia esos corazones necesitados de su palabra. Señor, muchas gracias desde ya, porque sabemos que usted hará la obra. De todo corazón, Padre, porque se lo pido no en méritos propios, sino en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús, que vive para siempre. Amén. Bueno, hermanos, en este momento vamos a tener una pequeña meditación acerca de la oración. Recordemos que la oración, hermanos, es aquel momento de comunicación, es aquel momento íntimo que nosotros utilizamos para conversar con el Señor, en el que nosotros nos abandonamos a Él y le pedimos que nos ayude. Y por qué no decirlo, hermanos, a veces venimos con mucho dolor en nuestro ser y que nos lleva a veces hasta derramar lágrimas, en el cual nosotros sufrimos y clamamos a nuestro Dios para que nos ayude en nuestra necesidad. Pero a pesar, hermanos, de que a veces tenemos tanto tiempo dentro de los caminos del Señor, nos surgen algunas dudas, porque a veces nosotros pensamos, ¿será que el Señor nos escucha? Y nosotros esas respuestas las encontramos en las Escrituras. Y podemos ver el libro de Jeremías en el capítulo 29 y el versículo 12, en donde el Señor es claro y nos contesta y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Como primer versículo, hermanos, podemos ver que el Señor nos da la certeza que nos escucha cuando nosotros venimos en palabras de oración a Él. Cuando nosotros elevamos nuestras súplicas a Él, Él dice: yo os oiré. Y en otras versiones dice: y yo les responderé. También, hermanos, podemos leer el libro de Jeremías en el capítulo 33 y versículo 3, en donde el Señor nos vuelve a reiterar que nos escucha y dice: clama a mí y yo te responderé. Y nos vamos a quedar con esa porción, hermanos. Veamos, hermanos, que el Señor con seguridad nos dice: clama a mí, oren a mí, supliquen a mí y yo les responderé. No dice: veré si les escucho, sino que dice: les responderé. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener la certeza que el Señor está con nosotros, que el Señor nos escucha. Y no debemos de permitir que esas dudas lleguen a nosotros. Porque también a veces nos llega la duda de que si el Señor se acerca a nosotros cuando nosotros estamos atribulados por alguna prueba, cuando nosotros estamos pasando por alguna necesidad, dice: ¿será que el Señor se acerca a mí? ¿O el Señor me ha abandonado? Pero veamos, hermanos,
el Salmo 145, 18, en donde el Señor también nos responde esta duda que llega hasta nuestro ser. Salmo 145, 18 dice a la letra: cercano está Jehová de todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Veamos, hermanos, que el Señor nos ratifica en este versículo que Él está cerca de nosotros en nuestras angustias y en nuestras necesidades. Y nosotros debemos de tener esa certeza, esa confianza, que nuestro Padre Dios está con nosotros. Debemos también tomar en cuenta, hermanos, que el Señor nos contestará en su tiempo. El Señor considera cuándo es el momento correcto en el cual Él tendrá a bien contestar nuestra petición, e incluso contesta de acuerdo a su voluntad y a la forma que Él cree que es mejor para nosotros, y no como nosotros a veces le hemos pedido que nos conteste, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros, y a veces Él nos contesta de manera diferente a la que nosotros le hemos pedido, pero porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Veamos en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14, lo que nos dice el Señor. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, hermanos, nosotros debemos ser enfáticos en la petición al Señor, pero también debemos de tratar la manera de aceptar su voluntad, porque el Señor no nos va a contestar muchas veces como nosotros se le hemos pedido. Oremos a Él, invoquemos el santo nombre de Él en nuestra oración, pero también aceptemos la voluntad del Señor. Además, tenemos que recordar algo importante que el Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16, el Señor nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es estar gozosos, hermanos? Es estar alegres. ¿Podemos estar alegres en medio de la prueba? Es algo difícil, pero el Señor nos dice: estad gozosos, orar sin cesar. Eso quiere decir, hermano, que nosotros no nos debemos de cansar de elevar nuestras súplicas al Señor. Pedir una vez, pedir otra vez y pedir otra vez. Las veces que sea necesario, para que el Señor escuche nuestro clamor, que el Señor escuche nuestras súplicas. Y en su tiempo el Señor nos contestará. Así que, hermanos, seamos específicos al pedirle al Señor o al elevar nuestra súplica al Señor. No hablemos muchas cosas. ¿Para qué? Para no perder el objetivo, para no perder el enfoque, para no perder de vista nuestra petición principal. Debemos de ser de pocas palabras y podemos estar repetir la petición nuestra al Señor. Y esperemos la respuesta en el Señor, sin ponernos impacientes, así como lo dice Filipenses 4, 6 y 7. Veamos lo que nos dice Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, en el versículo 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos ver, hermano, dice: para nada estéis afanosos, para nada estéis preocupados. Confiemos en el Señor. Pongamos delante del Señor nuestras peticiones y Él nos contestará
Él se acercará a nosotros y Él nos dará la tranquilidad que nosotros necesitamos, hermanos. Llevemos a Él, hermanos, nuestras súplicas, nuestras misericordias, nuestras necesidades. Hermanos, seamos agradecidos también con el Señor. Vengamos en palabras de oración para agradecerle todo lo que Él hace por nosotros, para agradecerle todas sus misericordias que día a día Él tiene con nosotros. Dejemos que el Señor nos abrace con su misericordia. Hay momentos, hermanos, en que nosotros vamos de rodillas delante del Señor y simplemente no decimos nada. No encontramos palabras cómo agradecer al Señor todo lo que hace por nosotros. Entonces, guardemos silencio. Y el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe por qué nos hemos arrodillado. Y dejemos que el Señor nos abrace. Dejemos que el Señor nos consuele. Derramemos esas lágrimas, hermanos, de alegría, de agradecimiento, de necesidad al Señor. Y dejemos que Él enjugue nuestras lágrimas. No sintamos temor, porque aún con nuestras cargas, aún con nuestras imperfecciones, el Señor está cerca de nosotros. El Señor nos conoce, hermanos. El Señor conoce nuestras debilidades. Y Él sabe también de lo que tenemos necesidad. Hermanos, vengamos delante del Señor con toda reverencia, con todas esas cosas que nos aquejan. Pero también tengamos la plena seguridad que el Señor estará con nosotros siempre. El Señor no nos abandona. El Señor es un Señor de misericordia y sabe de lo que tenemos necesidad. Pero aún así, Él quiere que nosotros elevemos nuestras súplicas a Él. Hermanos, en el nombre del Señor, traigamos nuestras necesidades a Él. Esperemos en Él. Y Él nos contesta. Por muy difícil, hermanos, que sea esa prueba por la que nosotros estemos pasando, por muy difícil que sea esa necesidad que nosotros tengamos, una necesidad económica, una necesidad material, una necesidad de un trabajo, una necesidad económica. El Señor sabe, hermanos, que nosotros tenemos necesidad de eso y Él en su tiempo nos va a suplir o va a poner la forma de cómo subsanar nuestra necesidad. Nuestras necesidades espirituales son las que nos deben de preocupar más que nuestras necesidades materiales. Hermanos, el tema de la oración es un tema que podemos decir, ya conozco eso. Pero cada vez que nosotros escudriñamos las Escrituras, cada vez que nosotros nos ponemos de rodillas delante del Señor, el Señor nos enseña algo nuevo. Y cada vez que nosotros tenemos una necesidad, el Señor prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en lo difícil y en lo más fácil que puede parecer una prueba. El Señor siempre nos deja un mensaje en cada necesidad que nosotros pasamos, para que nosotros demos testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas, para que otras personas crean a través de lo que nosotros estamos manifestándole y lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Y aparte de eso, hermanos, nos fortalece en nuestra vida espiritual. Seamos constantes, hermanos, en la oración y no esperemos momentos de necesidad. No esperemos momentos difíciles para que nosotros vengamos postrados de rodillas, para que nosotros vengamos con lágrimas en los ojos delante del Señor. Seamos agradecidos con Él, como lo dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 nos dice:
Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es con acción de gracias, hermano? Es con agradecimiento al Señor. Siempre, hermanos, aunque sea una prueba difícil, debemos de venir agradecidos con el Señor, porque detrás de esa prueba existe un gran propósito de Dios para nuestras vidas. Es común sufrir, hermanos, delante de una prueba difícil. Es común sufrir. Nosotros como seres humanos derramamos lágrimas. Nuestro ser se duele. Pero el Señor está con nosotros. El Señor sabe cuál es su propósito. Que con el tiempo nosotros venimos y decimos, Señor, gracias. Porque si no hubiese sido por esa prueba, no sé cómo yo estaría. Lo que es malo para nosotros, hermanos, siempre es bueno para Dios. Siempre el Señor quiere el bien para nosotros. Y a veces nosotros insistimos en pedirle algunas cosas al Señor. Pero Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él es nuestro proveedor. Así que, hermanos, vengamos delante del Señor con nuestras súplicas. Pongámoslas en sus manos. Abandonémonos en Él. Esperemos en Él. Y siempre estemos felices. Porque el Señor sabe cómo, cuándo nos va a contestar. Que el Señor añada paz a nuestras vidas, hermanos, y deseo que los bendiga siempre. Paz, hermanos.